Integrales dobles, parte 3. En el caso de las integrales simples impropias, podíamos distinguir entre las que llamábamos integrales impropias de primera especie, es decir, integral de una función continua en una semirrecta, que podía ser semirrecta derecha, entre a más infinito, semirrecta izquierda, entre menos infinito b, integrales impropias de segunda especie, donde el problema no estaba en tener más o menos infinito como límite de integración, sino que el problema lo tenía la función en el intervalo AB, e integrales impropias mixtas, que eran una combinación de las anteriores. ¿Cómo extendemos estos resultados para el caso de integrales dobles? Trabajaremos con la extensión del concepto de integral impropia de primera especie, es decir, una función continua en un conjunto cerrado no acotado, y de segunda especie, es decir, una función continua en un conjunto S, excepto en un punto, y no acotada en ese conjunto cerrado y acotado. A estas nuevas integrales las vamos a llamar integrales dobles impropias o también integrales dobles generalizadas. Los conjuntos que consideraremos siempre podrán escribirse como uniones finitas de conjuntos típicos. Si S es un conjunto cerrado y no acotado, considerar una sucesión T sub n de subconjuntos de R2 que verifican las propiedades 1, 2 y 3 significa considerar una sucesión de conjuntos de R2 que satisface que cada uno de los conjuntos es cerrado y acotado para cada n natural. Que cada uno de los conjuntos T sub n está incluido en T sub n más 1, es decir, que la sucesión de conjuntos es creciente. Y además, que para cada delta positivo existe un número natural n, de forma tal que T sub n incluye a la bola de centro en el origen radio delta. Ejemplos de sucesiones que verifican estas condiciones son los rectángulos de la forma menos nn por menos nn. Recordemos que esto quiere decir que x está entre menos n y n e y está entre menos n y n. Los círculos de centro del origen y radio n, es decir, los x y r2 que verifican que x cuadrado más y al cuadrado menor o igual que n cuadrado, que son los ejemplos de sucesiones de conjuntos que utilizamos habitualmente en los ejercicios de este curso. Tenemos ahí dibujados el conjunto T sub n, rectángulo, conjunto C sub n, círculos de centro del origen y radio n. Si una función es continua en un conjunto cerrado y no acotado, y para toda sucesión T sub n de subconjuntos de R2 que cumple las propiedades 1, 2 y 3, existe un número i de forma tal que el límite, con la n tendiendo a más infinito, de la integral doble de f en S intersección T sub n es igual a i, y este límite es independiente de la sucesión de conjuntos elegida, entonces diremos que la integral doble de f en S converge. Y además converge ahí. Si para alguna sucesión de conjuntos con las propiedades 1, 2 y 3 el límite anterior no existe, o bien para dos sucesiones diferentes el límite nos da resultados distintos, entonces diremos que la integral no converge. El teorema de convergencia de integrales dobles impropias asegura que si una función es continua y no negativa en un conjunto cerrado y no acotado, y para alguna sucesión de conjuntos T sub n que cumple las propiedades 1, 2 y 3, por ejemplo, la sucesión de rectángulos o la sucesión de círculos, existe un número i tal que i es igual al límite, con la n tendiendo a más infinito, de la integral doble en S intersección T sub n de f, entonces la integral doble de f en S converge y además converge ahí. A partir de este momento, entonces, para analizar la convergencia de una integral doble en un conjunto cerrado y no acotado, chequeamos las hipótesis del teorema, esto es, que la función de integración sea continua y no negativa, que el conjunto S sea cerrado y no acotado, para luego elegir una sucesión de conjuntos que cumplan las propiedades 1, 2 y 3, por ejemplo los rectángulos o los círculos que ya mencionamos. Pasamos luego a calcular la integral en S intersección T sub n de la función y luego calculamos el límite. Si ese límite nos da un número, entonces diremos que la integral doble de f en S converge y converge a ese número. Pasamos a analizar el primer ejemplo.
En esta oportunidad, la función f de x, y es la exponencial e a la menos x menos y el conjunto S es el primer cuadrante, es decir, los puntos de R2 que tienen x e y ambas mayores o iguales que 0. Queremos analizar si la integral doble de f en S converge, y en caso de que sea convergente, calcular a cuánto converge. Comenzamos chequeando las hipótesis del teorema. La función f obviamente es continua y positiva en el conjunto de S que es cerrado y además no acotado. Elegimos una sucesión de conjuntos de R2 que verifican las propiedades mencionadas, por ejemplo, la sucesión de los rectángulos, y calculamos la integral doble en S intersección U sub n de la función. Ahí tenemos los rectángulos, y lo que aparece marcado es S intersección U sub n, es decir, el rectángulo grande intersección el primer cuadrante. En esta región es donde vamos a integrar, en coordenadas cartesianas, los límites de integración para la x sean 0 y n, y para la y también 0 y n. Pasamos entonces a calcular la integral doble de la función en ese conjunto. Los límites de integración para x e y son 0 y n en ambos casos, y observemos que en esta oportunidad la función e a la menos x menos y puede escribirse como el producto de dos exponenciales, e a la menos x por e a la menos y. Esta segunda integral, que es la primera que calculamos, e a la menos x es constante, porque estamos integrando respecto de y. Por lo tanto, este e a la menos x podemos escribirlo afuera de la integral respecto de y, lo que hace que en esta oportunidad las integrales simples iteradas puedan escribirse como un producto de integrales simples. Como además son iguales, entonces podemos escribir que esto es lo mismo que la integral entre 0 y n de e a la menos t de t al cuadrado. Una primitiva de e a la menos t es menos e a la menos t. Luego, aplicando la regla de Barrow, el resultado que se obtiene es 1 menos e a la menos n al cuadrado. Una vez que calculamos la integral doble de la función en S intersección U sub n, pasamos a tomar el límite con la n tendiendo a más infinito. Cuando n tiende a más infinito, menos n tiende a menos infinito, por lo que esta expresión tiene límite 0, siendo entonces 1 el resultado. Luego, la integral doble de la función en el conjunto S converge, y además converge a 1. En el próximo ejemplo, el conjunto es todo R2 y la función es e a la menos x2 menos y2. La función obviamente es continua y no negativa. R2 es un conjunto cerrado, pero no acotado. Elegimos entonces una sucesión de conjuntos donde trabajar. Podemos, por ejemplo, elegir la misma que antes, la sucesión de los rectángulos. Planteamos entonces la integral doble de la función en S intersección U sub n. Observemos que como S es todo R2, esa intersección en realidad es U sub n, por lo que los límites de integración para la x y para la y serán menos n y n, en ambos casos. Procediendo igual que en el ejemplo anterior, podemos separar esa exponencial en un producto de dos exponenciales, y nuevamente, en este ejemplo, nos queda que la integral es el producto de dos integrales simples, que además son iguales, es decir, nos queda la integral entre menos n y n de e a la menos t cuadrado al cuadrado. La diferencia importante con el ejemplo anterior es que en este caso no conocemos una primitiva de e a la menos t cuadrado, y por lo tanto no podemos calcular la integral que tenemos planteada. Pero sabemos del curso anterior, del curso de cálculo 1, que la integral entre menos y más infinito de e a la menos t cuadrado es convergente. Entonces, aunque no podamos calcular esta integral, sabemos que el límite con la n tendiendo a más infinito de esa integral, al ser convergente, va a ser igual a la integral impropia de menos a más infinito de e a la menos t cuadrado, y además esto va a ser un número real. Por ello podemos concluir que la integral en el conjunto S, es decir en R2, de la función f es convergente y además converge a este número. Ahora, ¿cómo calculamos ese número si no podemos calcular una primitiva de e a la menos t cuadrado? Recordemos que si la integral, si estamos en las condiciones, ¿sí?
de la sucesión de conjuntos, el límite de el límite con n tendiendo a más infinito de la integral doble en S intersección t sub n, o el límite con n tendiendo a más infinito de la integral doble en S intersección u sub n, es decir, si tomo otra sucesión de conjuntos, va a ser el mismo. Podemos entonces considerar otra sucesión de conjuntos y ver si logramos calcular ese límite. Consideramos, por ejemplo, la sucesión de los círculos, que sabemos verifica las propiedades 1, 2 y 3, y planteamos la integral doble en S intersección C sub n. En esta oportunidad resulta adecuado hacer un cambio de variables a coordenadas polares. Para ello, recordemos que en primer lugar debemos calcular los límites de integración de phi, que los miramos en el dibujo, y luego los límites de integración de r. Nos paramos en el origen de coordenadas, ¿sí? Trazamos semirrectas que salen del origen de coordenadas y van hacia el conjunto, y observamos que en todos los casos el ángulo siempre varía entre 0 y 2π. Esto significa que los límites de integración para la variable phi serán 0 y 2π. También podemos ver que para todos los puntos del conjunto, la distancia al origen de coordenadas es menor que n. Esto quiere decir que r, que es justamente esa distancia, tendrá límites de integración 0 y n. Planteamos la integral entonces utilizando el cambio de variable a coordenadas polares como la integral entre 0 y 2π de phi de la integral entre 0 y n de e a la menos r cuadrado. No olvidemos multiplicar por el jacobiano, que valía r, por lo que nos queda la integral que está planteada. Esta integral sí la podemos calcular mediante esta integral, ¿no? Mediante un cambio de variable de integrales simples. ¿Tá? Por ejemplo, podemos considerar u igual r cuadrado o z igual menos r cuadrado. En cualquier caso, se obtiene lo siguiente. Se está considerando z igual a menos r2, se hace el cambio de variable simple, una sustitución simple, llegándose a este resultado. Observemos que esta integral, la que se está marcando, no depende de phi, ¿tá? Por lo que el resultado de esta integral será un número, y el resultado final va a ser 2π por lo que nos dé esta integral, que es esto que aparece aquí. Aplicamos regla de Barrow, y lo que se obtiene es, si se simplifica este 2 con este 2, quedaría pi por e a la menos n cuadrado más 1. Luego, la integral en R2, que es la integral en S, que no es otra cosa que la integral entre menos y más infinito de e a la menos t cuadrado de t al cuadrado, que es lo que no podíamos calcular, como el límite es independiente de la sucesión de conjuntos elegidos, coincide con el límite con n tendiendo a más infinito del resultado que obtuvimos recién. Cuando la n tiende a más infinito, menos n cuadrado tiende a menos infinito, por lo que el resultado de este límite es pi. Calculamos entonces la integral entre menos y más infinito de e a la menos t cuadrado al cuadrado igual a pi, por lo que la integral entre menos y más infinito de e a la menos t cuadrado de t vale raíz de pi. Logramos entonces calcular esta integral que en el curso pasado no teníamos las herramientas necesarias para hacer. Pasamos a lo que vendrían a ser la extensión de las integrales impropias de segunda especie, es decir, la integral en un conjunto cerrado y acotado de una función continua, excepto en un punto del conjunto. Supongamos que ese punto problemático es el alfa beta. Consideraremos también subconjuntos de R2 que cumplen ciertas propiedades, tienen que ser abiertos, t sub n más 1 incluido en t sub n, o sea, una sucesión decreciente de conjuntos. El punto problemático, el alfa beta, debe pertenecer a todos los conjuntos t sub n, y además para cada delta debe existir un número natural de forma tal que t sub n se encuentre contenido en la bola de centro alfa beta y radio delta. Más allá de todas estas condiciones, en este curso utilizamos con frecuencia las mismas sucesiones de conjuntos que ya vimos. Si la función f es continua en S menos el punto alfa beta,
Y para toda sucesión T sub n de subconjuntos que verifican las condiciones anteriores, existe un número real I, de forma tal que I es igual al límite, con n tendiendo a más infinito, de la integral doble en S menos T sub n de la función. Esto es independiente de la sucesión de conjuntos elegidos, entonces diremos que la integral converge. Y además converge ese número. Hacemos algunas observaciones previas a ver ejemplos. Si la función es acotada en S, el límite siempre existe, ¿no? Y ahí es independiente de la sucesión de conjuntos. Por otra parte, si la discontinuidad fuera evitable, entonces la integral coincide con la integral ordinaria, ¿no? Por lo que el problema solo se presenta cuando la discontinuidad en el punto es no evitable, es decir, si la función no es acotada en S. Si la función es no negativa, se puede enunciar un resultado análogo al teorema anterior. Esto es, si la función es no negativa, es continua en todo el conjunto, salvo en un punto, ¿sí? Entonces vamos a poder, mediante una sucesión de conjuntos que cumplan las condiciones A, B, C y D, calcular la integral en el conjunto menos la sucesión y luego tomar un límite. Veamos un ejemplo. Supongamos que la función es 1 sobre x2 más y2, y S es el conjunto de los x y R2, tales que x2 más y2 es menor o igual a 1, es decir, es un conjunto cerrado y acotado. Nos preguntamos si la función es convergente y si corresponde calcular. En primer lugar, observemos que la función, si tomamos la trayectoria igual a x y nos acercamos por esa trayectoria al 0, nos da más infinito el límite. Eso quiere decir que la función es continua en S, excepto en 0, 0, ¿no? Y además no es acotada en S, porque al acercarnos al 0, 0, mediante una trayectoria, el límite se fue para el más infinito. Por otra parte, la función es positiva en el conjunto S. Elegimos una sucesión de conjuntos que cumpla las condiciones, las propiedades A, B, C y D, por ejemplo, círculos, pero en este caso de centro del origen, y consideramos como radio 1 sobre n cuadrado. Ahí tenemos el conjunto S, que era el círculo de centro del origen y radio 1, y C sub n, que serían los circulitos de centro del origen y radio 1 sobre n. Y vamos a plantear la integral en esta parte, en el anillo, ¿tá? En el conjunto S menos el conjunto C sub n. Integramos en esa región y luego, al tomar el límite, con la n tendiendo a más infinito, nos vamos acercando al punto problemático, que en este caso es el 0, 0, ya que cuando la n tiende a más infinito, 1 sobre n tiende a 0, es decir, se van achicando esos círculos pequeños. Planteamos entonces la integral en el anillo, es decir, en S menos C sub n. Es conveniente nuevamente hacer un cambio de variable a coordenadas polares. Los límites de integración para phi serán 0 y 2pi, y los límites de integración para r serán 1 sobre n y 1. No nos olvidemos del jacobiano. Simplificamos esta r con una r del denominador, la función queda entonces 1 sobre r. Nuevamente, como esta función no depende de phi, entonces será constante respecto de phi, por lo que el resultado será 2pi por lo que nos da esa integral. Una primitiva de 1 sobre r es logaritmo de r, y al aplicar la regla de Barrow y operar con el logaritmo, se obtiene 2pi por logaritmo de n como resultado. Tomamos límite con la n tendiendo a más infinito de ese resultado, y nos da más infinito, por lo que se concluye que la integral impropia no converge.